Bien, estuvimos hablando sobre las situaciones que has pasado dentro de eh, lo que es lo demonológico, ¿verdad? Me decías que no sucedió ninguna situación que te dio un miedo absoluto a una cosa así. Entonces yo te pregunto, ¿qué medidas de protección utilizas antes y después de un contacto o de un trabajo que hayas realizado con los demonios? Personalmente, ningún tipo de protección. Evidentemente, la casa donde vivo tiene sus protecciones, sus entidades locales y todo eso. Pero si lo que busco, lo que estoy realizando es un vínculo, una comunicación entre mis demonios afines y yo, no hace falta protección ninguna porque son ellos mismos mi protección. Ya si estoy explorando otros temas, otros dogmas, otros tipo de vinculaciones, ahí sí corresponde usar otro tipo de protecciones porque no son vínculos conocidos. Ah, perfecto. Además que hay una realidad. Me imagino yo que el demonio con el cual te coronas necesita cuidar tu cuerpo sí o sí porque es el vehículo en el cual él puede Exacto. manifestarse, por lo tanto es, como lo decías, una relación simbiótica en donde sí o sí se cuidan entre los dos. Ahora, hablemos un poco de lo que es eh, el cultuante demonológico y la sociedad. ¿Cómo concilias tu práctica con la moralidad convencional? Yo pienso que existen conceptos básicos que seas de donde seas y seas del dogma que seas, vas a respetar y mantener. No matar, no robar, no violar, no hacer por hacer. Pero más allá de eso, yo creo que siguiendo unas normas básicas para cualquier ser humano, se puede llevar un culto demonológico y llevarte perfectamente bien con el resto de la sociedad. En todo caso, el problema sería de los cristianos que Y de ciertas ramas en particular de el fanfiction. de las ramas fanáticas, ¿no? Te pregunto, y esto me viene a la mente así como una cosa totalmente random, como dicen los jóvenes hoy, totalmente fuera del canon. Eh, ¿Puede un demonologista, una persona cultuante de la demonología, entrar a una iglesia, por ejemplo? O se para en la iglesia y se prende fuego, así como en las películas, tipo El Exorcista. ¿Existe eso? ¿Puede suceder? Y generalmente sí podría. En mi caso particular me causa malestar, pero pienso que es algo más personal que algo dogmático. Una cuestión puede ser incluso de frecuencias energéticas, me También. imagino, porque la frecuencia demonológica, al ser un poco más terrenal, es un poco más negativa. Eh, y después, bueno, están las propias ideas personales que como le decías, en un convento de repente es más peligroso estar, o en una misa para un monaguillo, por ejemplo, por las cosas que ya sabemos, ¿no? Bien, hay un estereotipo muy asentado de que se buscan los demonios por poder, por dinero, por sexo, por toda esa, digamos, eso que el cristianismo lo ve como muy malo. ¿Es eso cierto en tu caso o es simplemente una búsqueda de algo más? Sí, no. Todos deseamos sexo, dinero y poder, en cierta medida, pero no es simplemente o puramente ni primariamente eso. Siempre la idea es el progreso desde el interior hacia afuera. Si hay placeres en el medio, si hay lujos en el medio, bienvenidos sean, pero no es el punto. Claro, podemos decir entonces que desde la perspectiva demonológica no se ve mal el dinero, no se ve mal el sexo, ni se ve mal el poder. Cosas que de repente
dentro del cristianismo son un poco más condenadas. Mientras sea un motor o un recurso usado para el progreso desde adentro hacia afuera, bienvenido sea. Mientras no sea un ancla o un objetivo final. Entonces podríamos decir que, hasta lo que venimos hablando hasta ahora, la demonología tiene más un concepto de conocimiento barra iluminación. Sí, Busca, digamos, el perfeccionamiento interno de la persona para que luego se exteriorice. exactamente. Por lo tanto, el sexo, el dinero y el poder serían simplemente resultados del avance interno. Resultados, motores, potenciadores. Mientras no sean el objetivo final, yo deseo esto en particular y que sea dinero, o esto en particular y que sea sexo, o esto en particular y que sea un cargo político, un objetivo vacío. Si son recursos o motores o alicientes para seguir el camino y buscar esa mejora interna, bienvenidos sean. Siempre y cuando no afecte a un tercero, evidentemente, de Sí, manera negativa. depende. Volvemos a lo mismo, libre arbitrio de la demonología, ¿no? Cierto. Bien. ¿Crees que hay un precio a pagar o hay un karma por trabajar con estas energías? Un precio a pagar, sí. Lo que pienso es que el precio o el castigo está muy, valga la redundancia, demonizado por Hollywood, por la iglesia. A veces si lo que pides es paciencia y en vez de darte simplemente paciencia te van a poner en una posición en la que tengas que ser paciente. Es como que, bueno, ¿querés paciencia? Te vamos a ayudar a desarrollarla. Te mandan todas las situaciones que te van a sacar de quicio. Sí, y en el momento lo ves como un castigo, pero en realidad es parte del proceso. A veces hay que simplemente soltar algo para recibir algo. Son más simbólicos los costos. Claro, que más. ¿Sentís que tuviste que pagar algún precio que no estaba en tus planes por estar cultivando esto en tu vida personal? Sí, por definición sí, pero no podría nombrarlo. Porque evidentemente recibir algo como tanto recibido siempre implica haber soltado otra posibilidad u otro camino. Así que siempre hay un precio a pagar, pero quizás no es tan dramático como te lo hacen creer. Claro, exactamente. Quizás simplemente ese precio a pagar era lo necesario, lo que estaba estorbando y necesitaba sacarse de encima para poder llegar a lo que debía ser, ¿no? ¿Cierto? Bien. ¿Notaste cambios en tu personalidad o en tu entorno físico desde que comenzaste este camino? ¿Sentís que hubo algunos cambios que tuvieron relación con tu cultuar la demonología? Sí, más vinculado a mi coronación también. El hecho de, no sé si lo mencioné, creo que sí, pero lo repito, estar coronado para Belcebú implica cualidades y defectos y no lo quiero llamar destino, pero un propósito en el camino del resto y en el propio camino. Y en el caso de Belcebú es la peste, el estorbo, pero no el estorbo desde un punto de vista negativo, pesado, molesto, sino el poner a las personas en la situación que se requiere para avanzar. No sé si me explico. Como que tu presencia obliga a las personas a enfrentar cosas que no querían enfrentar para poder llegar a algo. Cierto, Que esa es la función, digamos, propia de Belcebú, ¿no? cierto, es la prueba final. La prueba final, exactamente.
En tu caso, ¿vos sentís que en tu vida has pasado por pruebas finales? Por las de terceros sí. Es como yo no permanezco demasiado en la vida de muchas personas, pero sí veo que después del contacto o el vínculo, la persona se ve enfrentada a la situación que está evadiendo. Y hay veces que se sobreponen y hay veces que ceden ante la dificultad. Qué interesante, ¿no? Es el famoso alguien apareció por algo. Entonces podemos decir que si apareces en la vida de alguien, sí o sí se va a enfrentar a algo. Ah, me van a bloquear en redes, ¿no? Te van a bloquear en redes, no te van a querer más. Qué terrible. Bien, hablemos un poquito de lo que Hollywood hace de mal con la demonología. O sea, ¿qué sentís vos que las películas de Hollywood, como por ejemplo El Exorcista, Hereditary, que es una de las nuevas que salió, hace terriblemente mal sobre la demonología? ¿Qué crees vos que eh, genera en la mente popular? Yo creo que el mayor error es ser poco rigurosos, porque uno entiende que es un negocio, que no es un documental, por ejemplo, no busca ser fidedigno, pero es muy cliché y muy cliché en el mal sentido. La representación que se le da al demonio siempre es netamente malo, jamás busca un fin concreto, es simplemente malvado porque puede. Y en nuestro día a día muchas veces podemos pensar que tal o cual demonio está siendo cruel o malvado con nosotros. Pero como ocultistas entendemos que no es necesariamente así, sino que dicho sufrimiento temporal tiene un fin, tiene un propósito Y un aprendizaje y un atrás. aprendizaje atrás. Yo entiendo que se lo tenga de poner como el malo al demonio en la película por términos de mercado, de cultura en sí misma, pero me parece muy mal que sean tan poco rigurosos con la motivación de tal mal. Y todo tiene que ver con negocio de nuevo. Sí. Ok, ahora te pregunto, ¿cualquier persona puede contactar a estas entidades o tiene que tener algún don especial? Yo no pienso que se requiera de un don especial o ser un elegido del Averno para contactar con ellos, sino que hay que tener una predisposición, que no es lo mismo que un don. ¿A qué me refiero con predisposición? Una cierta flexibilidad ética y moral, un interés Natural hacia este tipo de... natural hacia este tipo de entidades y no ser susceptible al fanatismo, Principalmente, ¿no? principalmente. Ahora te pregunto, hay juegos muy cotidianamente culturales eh, que se considera que se utiliza para contactar con los demonios. Por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en jugar con la Ouija o algún otro sistema de adivinación o de hacer algún tipo de ritual demonológico que vio en internet por curiosidad, para saber si eso es así? Yo pienso que sueltos por el mundo hay almas en pena. Si lo vemos desde el punto de vista espiritista, cualquier persona fallecida se puede comunicar a través de ese instrumento ritual. Si lo vemos desde el punto de vista espiritista. Yo lo único que pienso de ese tipo de rituales de internet y la Ouija es que no tienen nada que ver con los demonios, no tienen nada que ver con el dogma que practico. Sí puede haber una comunicación desde lo espírita, por ejemplo, pero los demonios no, no por ahí. Los No, demonios no van a utilizar la Ouija ni los rituales de internet para comunicarse. no, al ser algo tan vano no les interesa,
pero sí el hecho de poderse comunicar le interesaría a un muerto reciente, por Claro. ejemplo. ¿Se podría decir que la demonología es un dogma para intelectuales? Sí, en cierta manera sí, en cierta manera no solo para intelectuales. El rasgo intelectual más prioritario a la hora de estudiar demonología es tener la mente abierta y leer bastante. Leer bastante sin perder el criterio. Pero más allá de eso, yo creo que con un interés genuino se puede llegar lejos en esto. ¿Cómo ves la presencia en Internet sobre la cantidad de influenciadores demonológicos que hay en las redes y que instan a las personas a estas prácticas demonológicas? Que enseñan rituales, que emiten opiniones, que hablan. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, ¿Cuál es tu pensamiento al respecto de eso? Yo pienso que está bien que se democratice en cierta forma el acceso o el que no sea tabú hablar de demonios desde un punto de vista positivo. Lo que sí me parece muy mal es la forma en la que se hace. De nuevo, la banalidad, el, la transaccionalidad, el yo domino, el yo poseo, son temas que no van con la esencia de lo demonológico. Además que los demonios, en su formación, digamos, como demonios, hablan de por sí de rebeldía. Entonces, decir que un ser humano que espiritualmente es inferior a un demonio y decir ese ser humano en redes sociales, teniendo toda la fachada natural con la que se presentan vía Hollywood, con todos esos aspectos en negro y rojo y sangre y gótico, y decir que ellos practican la demonología de una forma certera y única y son poseedores de la verdad porque tienen más o menos atado a Lucifer en su cuarto y le responde de esa manera. Creo que es de alguna manera también, en mi forma de ver, una manera de demonizar lo ya demonizado. Sí. Te pregunto, ¿conociste otras personas de tu dogma? Y en su aspecto, en su vida diaria, ¿daba como para decir que esta persona hacía demonología? En su vida cotidiana, no. Yo mismo puedes notar que no, si me encontraras en la calle no sospecharías que yo practico demonología. En sí y en mi dogma particular es una cuestión de discreción por la persecución. Es Claro. una cuestión heredada, pero pienso que el hecho de representar un demonio en la tierra o como quieran llamarlo no implica la necesidad de andar contándolo a los cuatro vientos. Es un tema de creencia personal. Si todos tomáramos nuestras creencias personales y nos las guardáramos para nosotros mismos, sería mucho mejor para todos. No habría tantas ridiculeces en las redes. Exactamente, en las redes y en las esquinas barriales. A ver, ¿has conocido gente que cultúa o cultuaba demonología y estaban en una iglesia, por ejemplo? No, en mi caso no conocí. Y que era, por ejemplo, un maestro de escuela. Sí, eso sí. Maestros de escuela, contadores, personas comunes. Que no tienen el aspecto de vestir el gótico y delinearse los ojos en negro y los tatuajes con todo. No necesariamente. Porque ese es el Tampoco, concepto un poco que la sociedad maneja, ¿no? tampoco es que se prohíba dicho aspecto, pero no nos parece necesario. Más aún siendo
un culto en donde es la invocación, comienza por dentro para salir. Es que exactamente todo va por... Lo más importante va por dentro. Si quieres manifestarlo físicamente está bien, pero tenemos un cierto concepto del ridículo. Al menos dentro de tu dogma, ¿verdad? Sí,